esta oportunidad nos acompaña Antonio Ledesma, exalcalde de la ciudad de Caracas, líder político fundamental dentro de este proceso de rescate de la democracia en nuestro país. Con él vamos a conversar algunos temas de actualidad, pero voy a empezar por un artículo que recientemente publicaste sobre el cerco al narcotráfico. Esto lo publicaste en tu blog, Venezuela Libre. Y obviamente, pues, hay mucha tensión en el Caribe, pero hay algunos que están más tensionados que otros, ¿verdad? Por supuesto que sí. El que no la ve no la teme. En este caso, el que sí está muy temeroso es quien ha sido señalado como jefe de un cartel de los soles, que viene traficando cocaína de manera escalatoria, afectando no solamente la seguridad, los derechos, la tranquilidad de las miles de familias estadounidenses, sino que es un cartel que tiene alcances globales, porque así como se trafica cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos y otros espacios de América, también lo hacen hacia Europa. Y eso es lo que ha dado lugar a la clasificación de terrorista de Nicolás Maduro. Ya no estamos hablando simplemente de un dictador, sino de alguien que se ha hecho meritorio de la clasificación como terrorista, como cabecilla del cartel de los soles, además de sus articulaciones con grupos del terrorismo internacional. Sin embargo, esto lo venían diciendo los factores de la oposición desde hace varios años. ¿Por qué crees que en este momento sí se está actuando en consecuencia? Bueno, pues no es lo mismo que lo diga cualquier vocero de la oposición, cualquier analista, cualquier periodista a través de un portal como este que tú diriges, por ejemplo, a que lo diga la OFAC, a que lo diga el Departamento del Tesoro, como en efecto ya lo han comunicado, o la clasificación que dictó el propio Departamento de Justicia, o las declaraciones que dio de manera institucional la fiscal Pambón. De allí que no estamos hablando de un boletín de prensa de alcance diplomático, estamos hablando de un tema que ha llegado ya al terreno judicial. Y por eso la clasificación de terrorista es lo que da lugar a que el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, active sus mecanismos de defensa. Y por eso aquí hay una diferenciación entre invasión e impunidad. Lo que se está promoviendo no es una invasión. Maduro anda por allí gritando que van a atropellar la soberanía de Venezuela, cuando bien se sabe que quien ha soslayado la soberanía de Venezuela es el propio Chávez y Maduro, porque nosotros diríamos que somos el único país del mundo que paga para que nos invadan. Maduro y Chávez le entregaron millones de dólares en petróleo a los hermanos Castro para que cometieran la invasión más descarada que se ha hecho contra un país como es el caso de Venezuela, donde tenemos allí metidos a agentes cubanos que no solamente son fisgones que están allí entrometidos en las guarniciones militares, sino que tienen también sus manos entrometidas en instancias públicas, bien sea notaría, organizaciones o dependencias donde se tramitan documentos de identidad. Es decir, que esa es la gran diferencia. Es indudable que los venezolanos hemos pasado durante el último año un vaivén que nos lleva del optimismo al pesimismo. La gran mayoría de los venezolanos hemos vivido eso desde las elecciones del año pasado. En este momento, ¿cómo percibes ese ambiente, Antonio? Los venezolanos nunca hemos tenido como opción rendirnos ni doblegarnos. Y como tú lo evocas con esta pregunta, son más de 5 lustros que el pueblo de Venezuela viene escarmentando en cabeza propia, viene asimilando todo tipo de penurias, sin dejar de poner al servicio de las mejores causas por la libertad su capacidad de organización, de movilización, de resistencia, de coraje. Y aquí nos ponemos a hacer un inventario de las marchas, de las protestas, de las vigilias, de las huelgas de hambre, de los eventos electorales, llámese referéndum, plebiscito, elecciones, de las jornadas de diálogo en las que ha incursionado el pueblo de Venezuela, tenemos para
muchos, no minutos, sino horas de programa. Y esta historia, por supuesto, será plasmada en algunos textos para que las nuevas generaciones conozcan este suplicio que ha tenido que asimilar el pueblo de Venezuela sin arrodillarse. Por eso hemos pasado, como tú lo señalas, del abatimiento a la euforia. Pero cada vez que tenemos una adversidad, hemos apelado a nuestra naturaleza de pueblo tallado con madera de libertadores. Nosotros no es que somos un hecho fortuito en el contexto iberoamericano, nosotros somos el fruto de las batallas, desde la batalla de La Puerta, allá en el estado Guárico, desde la batalla de Pantano de Vargas, de la de Boyacá, hasta la batalla de Carabobo. Y luego las luchas de resistencia de los venezolanos contra las tiranías más crueles, la tiranía de Juan Vicente Gómez, la dictadura de Pérez Jiménez, y esta etapa tan lamentable que ha venido cometiendo todo tipo de satrapías contra un pueblo que se cae y se vuelve a levantar, como lo estamos ahora. Y por eso siempre digo en pie de lucha. Rendirse nunca ha sido una opción y va a ser una opción para los venezolanos. Antonio, hay algunos factores que se identifican como opositores que todavía siguen hablando de tender puentes, de negociar, de abrir espacios al régimen de facto. Precisamente se produjo una liberación de presos políticos la semana pasada y esto pues le da cierta fuerza a estos factores de oposición que dicen que con el diálogo es que se llega. ¿Tú piensas eso? Bueno, nosotros hemos incursionado en 16 diálogos. Yo creo que Malandro nos sale con diálogo, no porque nosotros no querramos dialogar. Te repito, el último diálogo fue el de Barbados. Hasta la misma María Corina Machado tuvo que tragarse sapos con plumas, con espinas, fue al Tribunal Supremo de Justicia a llenar un requisito, porque ella no es ingenua. Ella sabía que ese tribunal es un parapeto al servicio de la dictadura. Y no obstante, en aras de demostrar ante los ojos de la comunidad internacional que nosotros no somos intransigentes, se avaló ese diálogo que firmaron algunos dirigentes en representación de la oposición, y después que habían firmado ese diálogo en Barbados y los acuerdos, que incluían, entre otras cosas, no meterle obstáculos a la ruta que había decidido transitar María Corina, la inhabilitaron. Y después de inhabilitar a María Corina, también le colocaron barricadas a la opción de Corina Llori. Y después no tuvieron más remedio que tolerar la candidatura de Edmundo González Urrutia, y bien sabemos lo que ocurrió, que contra todo el, el cuadro de irregularidades al servicio de la dictadura de Maduro, les ganamos. Y tenemos un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia. De allí que ya ellos tuvieron la oportunidad de buscar una solución vía del diálogo. Y en esta etapa, en esta nueva fase en la que estamos, cuando ya hablamos de un régimen que por fin la comunidad internacional admite que teníamos razón cuando hablábamos de mafia, de corporación criminal, cualquier negociación o diálogo tiene que ser para definir cómo y cuándo se van, y cómo y cuándo se instala el gobierno de transición encabezados por María Corina y el Mundo González. A propósito de Mundo González, te comunicas regularmente con él, hablas con María Corina. ¿Cuál es el ambiente que sienten ellos en estos momentos? Un ambiente donde ambos actúan con un altísimo sentido de responsabilidad, porque saben el papel o el rol que el destino, la historia ha colocado en su trance. Un Edmundo González muy sereno, muy reflexivo, eh, ansioso de tener bien articulados los planes, las ideas, los proyectos para las primeras horas, para los primeros 100 días, programas que están allí maqueteados en lo que se conoce como el Plan Tierra de Gracia, en el que viene trabajando María Corina desde hace mucho tiempo, pero que ambos ahora
han tomado como propios, porque es una bandera programática que tanto las manos como de María Corina como las del mundo están izando, como el que eleva en los cielos un pendón victorioso. Y ese es Edmundo González, un hombre tallado para la paz. Él ha dicho que cuando le preguntan en el mundo cómo quiere ser recordado, y él ha respondido que como el venezolano que promovió la reunificación de los venezolanos. Y cuando uno ve a María Corina, es una mujer que todos los días aprende, es una mujer que hace suya esa máxima de que hay que aprender a emprender, es una emprendedora de movilizaciones cívicas, es una articuladora de proyectos, porque no es la dirigente política típica que se monte en una tribuna a improvisar y a decir lo que se le ocurra, sino que ella tiene muy bien definido su rumbo, su brújula, sabe los pasos que está dando, sin que ello, por supuesto, no las muestre como una mujer calculadora, porque si alguien no es calculadora, es María Corina, por eso es coherente, por eso se apega a sus principios, a sus valores y a los pactos morales, ese pacto moral que la mantiene así imbricada con el pueblo de Venezuela. Antonio, en otro de los artículos recientes que publicaste en tu blog, hablabas de que no va a poder ser posible un rescate de Venezuela sin una reconstrucción institucional. ¿Nos pudieras ampliar un poco esos detalles? Claro, es que para que un Estado funcione bien, tienen que haber instituciones que funcionen bien. Una carreta necesita de ruedas. Un avión puede tener muy buenos pilotos, pero si no tiene combustible, si no tiene bien afinados los motores, si despega se cae. Es decir, que si algo hace falta en Venezuela es Estado de Derecho. Y por eso en el Plan Tierra de Gracia, el preámbulo está dedicado a eso, a comprometerse, como en efecto lo están María Corina y el mundo, a levantar de sus cenizas la plataforma constitucional sobre la cual se puedan levantar las columnas que sostengan las instituciones que ahora están devastadas. Justicia, que no habrá justicia si no hay poderes realmente autónomos. Y bien sabemos que actualmente ese Tribunal Supremo de Justicia no es tal cosa, sino un pelotón de activistas disfrazados de magistrados, pero lo que hacen es canturrear las consignas del llamado socialismo del siglo XXI. Un fiscal que no responde a los intereses de la ciudadanía, sino que es un mequetrefe al servicio de la dictadura. Un poder legislativo que no es tal cosa, sino un circo dirigido por uno de los miembros de esa camarilla. De allí que no habrá un buen desempeño del Estado mientras no hayan buenas instituciones. Y esas instituciones son las que Maracolina y el mundo tienen planeado eh, llenar de contenido. Habrá que renegociar la deuda externa y para eso ya hay equipos trabajando. Una deuda externa que se asumió en la opacidad. eh, a veces no hay cómo inventariarla porque no se tienen informes como lo antes lo hacía el Banco Central, lo hacía el Ministerio de Finanzas. Ahora no se sabe si son 140, 160, 170.000 millones. La deuda central y descentralizada, incluida la deuda que pesa sobre la destruida PDVSA. En Venezuela hay millones de venezolanos en el destierro. Habrá que propiciar y crear las condiciones para que haya un retorno progresivo de esos venezolanos que van a retornar sin duda alguna con el ánimo de ser también copartícipes del proceso de reconstrucción, porque esos venezolanos que ahora están en Europa, en América, en Latinoamérica, en Asia, están aprendiendo, asimilando conocimientos en el día a día, desde el ingeniero que conduce un taxi, desde la médico o la odontólogo que sirve como mesera en un restaurante, desde el médico que está aprendiendo nuevas técnicas en los quirófanos de España o de Alemania, desde los técnicos petroleros que están en Dubái, que están en Brasil, que están en empresas petroleras de Houston, desde los músicos, los educadores
que han tenido que salir del sistema educativo de Venezuela, que ahora está viviendo un lamentable rezago, no solo por los pésimos salarios de nuestros maestros, sino también por el desmantelamiento de la infraestructura educativa. Ese rezago educacional incluye a nuestros niños, que representan cifras realmente espeluznantes, cuando sabemos que más de la mitad de los niños entre 3 y 5 años están excluidos de la educación maternal, de la educación inicial, cuando sabemos que hay muchachos que salen de quinto y sexto grado sin la llamada comprensión lectora, no saben leer bien o no comprenden los párrafos que leen, muchachos que no reciben las lecciones de matemática, de química, de física, o sea, que tenemos un sistema educativo con estudiantes rezagados, pero también con educadores que eran hasta no hace mucho tiempo la envidia en América Latina, porque nuestros educadores estaban muy bien apalancados desde el punto de vista de conocimiento, pero ahora esos educadores nuestros no están a la par del avance de la ciencia y la tecnología, salvo los que por propio esfuerzo se van documentando, se van actualizando, y ese es el desafío que tenemos para el gobierno de transición. Sacar a la gente de la hambruna. Sabemos cómo este régimen ha provocado un colapso humanitario al extremo de que millones de mujeres y hombres acusan pérdida de masa muscular, niños en cifras alarmantes que denotan desnutrición crónica. Estamos hablando de miles de familias que a veces no tienen la seguridad de que van a desayunar o que van a almorzar o que van a cenar, gente que no cuenta con la ingesta de calorías, de proteínas. Estamos hablando del compromiso de levantar el aparato productivo, porque en la era de Chávez y de Maduro se han atropellado a miles de fábricas, comercios que han tenido que cerrar sus puertas, o pequeñas fábricas o grandes fábricas cuyos propietarios, a puro pulmón de sus propios ahorros, de sus propios dividendos, hacen que esa empresa sobreviva aunque no produzca nada, para cuidar la infraestructura, para cuidar las maquinarias que todavía poseen. Estamos hablando de cómo recuperar los servicios públicos, agua potable, cuando hoy la gente recibe menos agua potable que hace 20 años atrás, y sabemos que ahora hay más población. Venezuela, que tiene más de 50 centros de procesamiento de agua cruda, pero que están fuera de servicio o en precarias condiciones. Un país que tiene decenas de sistemas de acueductos, pero que están también acusando falta de mantenimiento, como el TUI 1, el TUI 2, el TUI 3, el acueducto del Coloso de Falcón, el bypass que se hizo del lago de Valencia al Pao Cachinche, represas que están sedimentadas, como el caso de Matícora, o la de los animalitos de Caracas, que se llama la mariposa, etcétera. El sistema eléctrico, Venezuela tiene una capacidad instalada de 35.000 megavatios de energía híbrida, hidroeléctrica y termoeléctrica, y no obstante, todos los días hay apagones, se habla de nuevos apagones, porque no se le hace mantenimiento, porque han sido militarizadas esas empresas eléctricas, las empresas de agua, que antes estaban en manos de grandes técnicos, como por ejemplo José María de Viana, en el tema de agua potable, el ingeniero Carrera en el tema hidroeléctrico, pero ahora están en manos de activistas. El problema del gas, Venezuela tiene las octavas reservas de gas natural del mundo. Tenemos gas asociado al petróleo que se pierde. Todos los días se van lanzando a la atmósfera miles y miles de toneladas de gas asociado al petróleo que no es capaz de canalizarse. El drama de la gasolina, todavía a estas alturas hay gente que le cuesta a Dios y su ayuda para conseguir gasolina. Nuestros productores agropecuarios, que requieren del diésel para mover el tractor, para prender la bomba de agua, tienen que pagar casi que con un ojo de la cara el combustible para poder poner a marchar sus actividades agropecuarias. La infraestructura, carreteras, autopistas, vías de penetración, alcantarillas, cunetas, bateas, que están en pésimas condiciones.
sistemas de riego indispensables para la actividad agropecuaria, el problema de los silos importantes para que coloquemos allí el maíz o el trigo que se vaya a cosechar en el Sí, futuro, el problema crediticio, el problema de la titularidad de la tierra en un país donde es moneda corriente, la violación del derecho de propiedad. Si no ve usted lo que pasó con el Hato La Marqueseña, el Hato Piñero, el Hato El Charcote, el Hato El Frío, hatos donde habían antes pie de cría vigoroso, hoy son ruinas porque asaltaron esos hatos, se comieron el ganado, lo vendieron, lo traficaron. Y los agricultores y ganaderos que hoy sobreviven a esa penuria tienen que seguir sobrellevando el calvario de tener que entenderse con las bandas criminales que les cobran vacuna o con los llamados colectivos de la revolución, que cada fin de semana van a buscar un becerro, porque te mata un becerro para festejar los revolucionarios, o tienen que bajarse de la mula, como se dice coloquialmente en las alcabalas, esas alcabalas que habrá que eliminar, alcabalas de la vergüenza, donde con el pretexto de déjenme algo para lo fresco, le van quitando al agricultor, al que cría gallinas, al que cría cochinos, al que trae sus aguacates, sus naranjas, sus cebollas, sus tomates, a los centros de mercadeo, los van expoliando. O sea que el trabajo que tenemos por delante es muy grande, pero lo que sí quiero decirte es que hay ideas para todo, hay proyectos para todo, sobre todo la que más me apasiona, que es el relanzamiento de la educación. Esta crisis no puede ser fundamental. estéril, tiene que dejarnos una gran lección. La primera, pasar la página de ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Dos, que la riqueza no cae del cielo como un maná, como que se espera esperar un aguacero, que la riqueza hay que producirla. Y la riqueza se produce no solo con petróleo, con hierro, con bauxita, con aluminio, sino con trabajo. Y vamos a ser más productivos en la medida en que tengamos nuestros niños mejor educados, nuestros jóvenes mejor preparados, en que Venezuela se atreva a dar un salto cuántico en materia tecnológica, ponernos a la par de lo que es actualmente el avance de la ciencia, de la tecnología, porque Venezuela, Dios mediante, va a ser un centro productor de nuevas tecnologías, de nuevos bienes, como lo ha hecho Taiwán sin tener petróleo, que son los abastecedores de los chips, de los aparaticos para las computadoras, como lo ha Sí. hecho Singapur, que hasta hace unos años fue desahuciada, nadie daba medio por Singapur, y hoy son uno de los países con el mayor ingreso per cápita, con la mayor pujanza. Cómo se recuperaron los países, los llamados tigres asiáticos, como se recuperó Alemania, Venezuela se va a recuperar. Eso te lo puedo asegurar. Pero por supuesto, no solo va a ser un milagro. Yo no creo en eso del milagro alemán, ni el milagro de Singapur. No habrá el milagro de Venezuela. Lo que vamos a tener cara al futuro inmediato es el esfuerzo tenaz de un pueblo capaz de llevar adelante la titánica labor de levantar como el ave fénix a un país que está arruinado, como está actualmente Venezuela, mostrándose como la gran paradoja de ser un país riquísimo, ahora pobrísimo. Antonio, me has contestado lo que te iba a preguntar sobre el sueño, pero hay una pregunta que para el cierre te la tengo que hacer. La gran mayoría de los venezolanos se pregunta hoy, en este momento, ¿qué tan cerca estamos del cambio? Bueno, yo respondo haciendo mía lo que ha dicho el mundo y María Corina, de que va a pasar, o está pasando. ¿Cuándo? Nadie puede controlar ese tablero del calendario. Como lo que yo te digo, aquí te busco un calendario, por Ujú. ejemplo, aquí tengo María Corina, el calendario. Sí, El calendario. Aquí estamos a final de agosto, aquí dice que estamos hoy en 25, ¿no? Bueno, 25, sí, es correcto. hoy, si es mañana 26, o de repente va a ser en septiembre. Nadie tiene el control del calendario, pero de qué va a pasar, porque este es un régimen agotado, un dictador más solo que nunca. Maduro prometió que iba a movilizar 4.500.000 milicianos, no sé dónde los va a sacar, porque ni siquiera los movilizó en la elección del 28 de julio del 2024, no pudo hacerlo ahora
que no llegó al 10% de la movilización el 27 de junio en el fraude que montaron. Tuvo que apelar a uno de sus secuaces en el Consejo Nacional Electoral para que apareciera leyendo una servilleta diciendo que tenía 4 millones de votos. Bueno, Maduro ha convocado a los milicianos. Bueno, esos milicianos estarán en esa servilleta, pero esa servilleta servirá para cualquier otra cosa, pero no para montar un ejército. Así es. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber estado en Un el abrazo programa grande, conmigo. saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Suerte. Amigos, nos acompañó Antonio Ledesma. Vamos a seguir conversando con otros líderes nacionales sobre estos temas de cambio en el país.